B1 en I, B2 en J, B3 en K. Y luego las coordenadas del vector A, que son A1, A2, A3. A ver, en la dirección de I, tapamos la columna, tapamos la fila. Sacamos el elemento pivot I. Tapando fila y columna, diagonal positiva A3B2. Menos A2B3. Luego, sacamos el otro elemento pivot que sería J. Tapando la columna, tapando la fila, extremos. Primero, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, A1B3. Y ahora cambiamos. Primero a la izquierda y abajo a la derecha. A3B1. Y el último elemento pivot, en K. Tapando la columna, tapando la fila, quedarían en esa posición. Diagonal positiva A2B1. Y diagonal negativa A1B2. Comparemos con A vectorial B. En A vectorial B, en función a B vectorial A, A2B3 acá es positivo, acá es negativo, A2B3. A3B2 es negativo, acá es positivo. En cada una de las coordenadas va a cambiar de signo. A3B1 positivo, A3B1 negativo. A1B3 negativo, A1B3 positivo. Entonces van cambiando de signo. De ahí que podemos decir, no se cumple la ley conmutativa. ¿A qué sería igual esto? A vectorial B sería A menos B vectorial A. Entonces, en la operación producto vectorial no se cumple la ley conmutativa. La segunda propiedad, la ley asociativa. Ya, la ley distributiva veremos primero. A vectorial B más C se puede distribuir como A vectorial B más A vectorial C. Tercera propiedad. ¿Qué podemos decir de la ley asociativa? A vectorial B, el resultado es un vector, ¿no es cierto? Vectorial el vector C. ¿Cómo será si asociamos de otra manera? Es decir, A vectorial B vectorial C. ¿Será que se cumple la ley asociativa? Hagamos un ejemplo ya que tenemos un método rápido de poder desarrollar el producto vectorial. Nos daremos un ejemplo con 3 vectores. El vector A que tenga coordenadas 1, 2, 3. El vector B que sea de coordenadas 1, 1, 0. Y el vector C de coordenadas 2, 1, 2. Bueno, estamos tomando 3 vectores en forma indistinta. Comprobemos este primer miembro. A vectorial B. A vectorial B. Sabemos que es la solución de un determinante donde en la primera fila tenemos IJK, la segunda fila destinada a las coordenadas del vector A, que son 1, 2 y 3, y luego las coordenadas de B, 1, 1, 0. En la dirección de I, ¿qué vamos a tener? Tapando fila y columna, 2 por 0 menos 3 por 1. Resultado menos 3.
menos 3 en I. En J, tapando la columna, tapando la fila, los extremos. 3 por 1 es 3, menos 1 por 0. Nos va a quedar 3 en J. Y finalmente en K, tapando la columna, tapando la fila, diagonal positiva, 1 por 1, 1, menos 1 por 2. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 en K. Ese sería el resultado de A vectorial B. Pero ese vector debemos multiplicarlo vectorialmente con el vector C. Entonces hagamos A vectorial B, ese vector vectorial, el vector C. Esto va a ser un determinante en I, J, K. Primero, las coordenadas del vector A vectorial B, que son las que tenemos en la pizarra. Menos 3, 3, menos 1. Luego las coordenadas del vector C, 2, 1, 2. Desarrollemos. En la dirección de I, tapando fila y columna, diagonal positiva 2 por 3, 6, menos, con este menos se vuelve más, 1. 6 más 1, 7 en I. En J, tapando columna, tapando fila, extremos. 1 por, menos 1 por 2, menos 2. Menos, se vuelve más, con este menos, 2 por 3, 6. Entonces, menos 2 más 6, 4. 4 en J. Y finalmente en K, tapando columna, tapando fila, diagonal positiva, menos 3 por 1, menos 3. Menos 2 por 3, que es 6. Menos 3, menos 6, menos 9 en K. Este sería el resultado del primer miembro. Ahora desarrollemos el segundo miembro. Primero hagamos B vectorial C. B vectorial C. Esto es un determinante donde ponemos IJK. Primero las coordenadas de B, que son 1, 1, 0. Luego las de C, 2, 1, 2. En I, tapando columna, tapando fila, 1 por 2, 2, menos 1 por 0. Entonces 2 en I. En J, tapando columna, tapando fila, diagonal positiva 0 por 2, 0. Menos 1 por 2, menos 2. Y finalmente en K, tapando columna, tapando fila, diagonal positiva 1 por 1, menos 2 por 1. En total, menos 1 en K. Ahora hacemos el producto de A vectorial B vectorial C. A vectorial B vectorial C. El determinante en I, J, K. Primero ponemos las coordenadas del vector A, que las tenemos acá, 1, 2 y 3. Luego las de B vectorial C que hemos encontrado, que son 2, menos 1. Entonces, en la dirección de I, tapando columna, tapando fila, diagonal positiva 2 por menos 1, menos 2. Menos, con este menos se vuelve más, 2 por 3, 6. Menos 2 más 6, 4 en I. En J, tapando columna, tapando fila, diagonal positiva 2 por 3, 6. Menos, con ese menos se vuelve más, 1. En total, 7. 7 en J. Y finalmente en K, tapando columna, tapando fila, diagonal positiva 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2, menos 4, menos 6 en K. Este sería el resultado del segundo miembro. Comparando con el resultado del primer miembro, no son iguales. ¿No ve?
De ahí que podemos decir, la ley asociativa con la operación producto vectorial generalmente no se cumple. ¿Por qué no decimos estrictamente nunca se va a cumplir? Vamos a hacer un pequeño caso particular sobre el ejemplo que tenemos. A ver, pongamos, por ejemplo, que el vector C sea igual a 0. 0, 0, 0. O sea, el vector nulo. Vamos al primer caso. A vectorial B es el mismo vector. Pero A vectorial B por el vector 0, esa coordenada sería 0, esta sería 0, esta sería 0. ¿Cuánto va a salir esto? En I, tapando columna, tapando fila, 3 por 0, 0. Menos 1 por 0, 0. Esta primera coordenada se va a 0. La segunda coordenada en J, menos 1 por 0, menos 3 por 0. La segunda coordenada sería 0. Tapando columna, tapando fila, la tercera coordenada, menos 3 por 0, menos 3 por 0. La tercera coordenada sería 0. El resultado del primer miembro nos da igual al vector nulo. Vamos al segundo caso, B vectorial C, pero al vector C le estamos asignando coordenadas iguales a 0. Desarrollando en I tendríamos 1 por 0 menos 0 por 0, esta primera coordenada se va a 0. En J, 0 por 0 menos 1 por 0, esta coordenada también se hace 0. Y en K, tapando fila, tapando columna, 1 por 0 menos 0 por 1. También se hace 0. Ahora, el vector A, vectorial B, vectorial C, pero B vectorial C, sus coordenadas se hacen iguales a 0. Desarrollando esto, vamos a tener la primera coordenada 0, la segunda 0, la tercera 0. Ahora sí podemos decir, es igual, ¿lo ve? Es igual. Entonces, generalmente la ley asociativa no se cumple con el producto vectorial, salvo en casos particulares. Veremos otro ejemplo intencional. Tomaremos el vector A, que sea el que tenemos en la pizarra, y el vector B, que sea 2 veces el vector A. O sea, va a tener coordenadas 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. Acá la pregunta, ¿cómo es el vector A en función al vector B? Veamos. Uno es linealmente dependiente del otro. Uno es 2 veces el otro. Entonces, los vectores son paralelos. Intencionalmente estamos tomando 2 vectores paralelos. Hagamos el producto vectorial entre ellos. A vectorial B. Va a ser el determinante I, J, K. Ponemos las coordenadas de A, que son 1, 2 y 3. Y luego las de B, 2, 4 y 6. Desarrollemos. En la dirección de I, tapamos columna, tapamos fila. Diagonal positiva, 2 por 6, 12. Menos 3 por 4, 12. 12 menos 12, 0. 0 en I. En J, tapamos columna, tapamos fila. Diagonal positiva 2 por 3, eso es 6. Menos 1 por 6. Entonces 6 menos 6, 0 en J. Y la tercera coordenada, tapando columna, tapando fila, diagonal positiva. 1 por 4 es 4, menos 2 por 2, 4. El resultado, 0 en K. Ahora, ¿será que siempre que se trata de vectores paralelos podemos afirmar
que el producto vectorial va a ser igual a 0. Vamos a recordar un poquito propiedades de los determinantes. A ver si volvemos a escribir esto. El vector A vectorial B. La primera fila nada a hacer. I, J, K. La segunda fila también la dejaremos así. 1, 2 y 3. La tercera fila, si nos fijamos, son múltiplos de 2. Podemos escribir 2 por 1. 2 por 2, que da 4. Y 2 por 3. Ahora, recordemos un poquito propiedades de los determinantes. Si una fila si una fila o columna, en nuestro caso es fila, todos los términos de esa fila están multiplicados por una constante, en este caso nos fijamos todos los términos de la fila 3 están multiplicados por 2. Entonces la propiedad nos dice, esa constante sale a multiplicar al determinante. Saquemos la constante. 2 que va a multiplicar al determinante I, J, K. Luego 1, 2 y 3. Y la última fila nos quedaría 1, 2 y 3 porque la constante lo hemos sacado. 1, 2 y 3. Ahora, una segunda propiedad de los determinantes. Si en un determinante dos filas son iguales, el determinante vale 0, pero es un determinante vectorial. Entonces no va a ser igual a 0, sino al vector nulo. De ahí que sacamos ese determinante es igual al vector nulo. Entonces, dos veces el vector nulo nos da el mismo vector nulo. Y esto nos puede ya clarificar y agarrar como una propiedad. Pongamos propiedad 4. Si el producto vectorial de dos vectores es igual al vector nulo, quiere decir que los vectores son paralelos entre sí. Fíjense, una condición de paralelismo equivalente a la que teníamos. Entonces ya tenemos dos condiciones de paralelismo para poder representar vectores paralelos y esta para vectores perpendiculares. El día sábado, bueno, la siguiente clase la vamos a tener el día lunes. Vamos a hacer una clase de ejercicios para ir familiarizándonos con el manejo de estas propiedades que hemos estudiado de las operaciones con vectores. Solo hay 4 operaciones. La primera es sumas estas de vectores. La segunda, producto de un escalar por un vector. Tercera, producto escalar de vectores. Y la cuarta, producto vectorial de vectores. No hay más. Entonces pasen un buen final de semana.